Muy buenas tardes, amigos. Estamos en su programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Esta tarde con tres temas muy interesantes para el conocimiento de uno y para las explicaciones que hay que dar sobre estos. Recuerden que son 3 segmentos del programa, entonces hasta donde nos alcance el tiempo en cada segmento vamos a explicar. Hay algunos que quizá requerían más tiempo, pero bueno, pues aquí el tiempo está medido, entonces vamos a tratar de explicar lo más precisamente posible sobre estos 3 temas que son de una importancia extraordinaria. Nuestro menú de este banquete del misterio en 3 tiempos comienza con el caso de Stanley Kubrick, sigue con la biología del amor, neurobiología del amor, y vamos a terminar con el caso Atlimeyaya, un caso muy sonado a finales de los 80s en México. Vamos a hablar de estos 3 casos que son casos muy interesantes. Ya verán, ustedes van a ver cómo vamos a interesarnos en estos asuntos. Como siempre, en los controles y en la producción está nuestro experto, nuestro compañero Marco Alejandro Hernández. Buenas tardes, Marco. Muchas gracias, Tomás. Bienvenidos todos los misterionautas. Hoy estamos en un banquete a 3 tiempos de misterio. Vamos a comenzar con el caso Kubrick en el primer tiempo. Yo estoy aquí para cualquier pregunta, cualquier sugerencia. Aquí estamos en los controles. Muchas gracias, buenas tardes y gracias a todos por conectarse, misterionautas. Bueno, pues vamos a ir comenzando, porque si no el tiempo nos empieza a ganar y nos quedamos luego con muchas cosas en el tintero, aunque bueno, pues siempre está la posibilidad de hacer algún otro programa respecto a alguno de los temas que a ustedes les interese. Nada más es que ustedes nos lo sugieran, nos lo hagan saber y inmediatamente nosotros nos vamos a poner en contacto, nos pondríamos en contacto para repetir alguno de los programas o hacer alguna hacer algún adendum, agregar algo más a lo dicho sobre algún tema. Pueden conectarse o enviar por chat aquí en Facebook Live las preguntas, comentarios. Recuerden que este programa estamos tratando de hacerlo un poco más interactivo para que ustedes participen, no solamente sean espectadores en este programa. Pueden llamarnos si ustedes gustan o enviar también WhatsApp al número 55 49 25 89 53. Lo repito, 55 49 25 89 53 para que nos llamen o aquí al estudio o nos manden WhatsApp y nosotros, bueno, pues también de ahí tomaremos lo que ustedes nos vayan diciendo y vamos a comenzar hablando de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es uno de los directores más connotados y renombrados de la industria cinematográfica de los años 70 hacia la fecha. Comenzó a tomar una enorme notoriedad de mediados de los 60 a la fecha. Ha sido considerado él ya dejó de existir, ¿no? Pero fue considerado o es considerado uno de los autores de culto del cine mundial. En la historia cinematográfica ha habido grandes directores considerados de arte como por ejemplo Federico Fellini, Akira Kurosawa, de estos personajes que han desarrollado algunos productos
fílmicos, cinematográficos de envergadura grande, de una muy acuciosa y estética, artística, comunicación visual. Recuerden que el cine, bueno, pues es un arte visual, entonces estos hombres han dejado huella por su trabajo, pero yo creo que este es uno de los que se ha convertido en parteaguas en la industria cinematográfica en muchos sentidos. Hablar de Stanley Kubrick es mencionar su nombre simplemente es estar ligando este nombre automáticamente a las conspiraciones, porque aparte de ser un gran cineasta, evidenciaba, y hay mucha gente que piensa, y de hecho hay muchos mensajes que están dados en los trabajos de Stanley Kubrick. Este personaje, Stanley Kubrick, es un hombre que tiene que tiene un gran intelecto, es un hombre de una capacidad intelectual bastante amplia. Hay quien dice que, bueno, pues en evaluaciones que se hacen por ahí, que Stanley Kubrick tenía 200 de IQ, tenía un coeficiente intelectual de 200, que es bastante raro. Ahora, no sabemos nosotros si tomaba nootrópicos o alguna cosa de esas, pero evidentemente era una persona con un alto desarrollo intelectual, por el tipo de películas que hacía, y no solo por el tipo de películas, sino por la forma en que desarrollaba sus trabajos. Stanley Kubrick era de esos artistas visuales, porque estamos hablando de cine, estamos hablando de Stanley Kubrick, que no dejaban una sola cosa, no la dejaban al garete, no la dejaban al azar. Ellos, se ve en la filmación de una de sus películas más recordadas, en la filmación del Resplandor, hay escenas, digamos, tras las escenas, tras bambalinas, donde se captó a Stanley Kubrick acomodando él personalmente las latas de la cocina de la bodega donde encierra a Jack Nicholson, la señora, la esposa de él en la película. Entonces hay detalles muy interesantes en todos sus trabajos, no solamente en este del Resplandor, pero para darles algún ejemplo, les decía que se veía incluso cómo él iba acomodando las latas y todo este tipo de cosas, y milímetro a milímetro, paso por paso, daba forma a sus creaciones este gran director. De sus películas y de su vida se han contado 1000 versiones, 1000 elucubraciones que ha hecho la gente sobre el aspecto de las conspiraciones. Se dice o se decía que Stanley Kubrick era un masón de grado 33, que es el grado más alto en la masonería. Por otra parte, Bill Casey escribió un libro en los 90s, en los 80s, perdón, que se llamaba Nunca llegamos a la luna. Y entonces Bill Casey menciona que Stanley Kubrick fue el encargado de hacer la filmación de la llegada del hombre a la luna.
como si esto fuese como si esto hubiese sido un gran engaño al gran público. Se dice y siempre se dijo que Kubrick ayudó al gobierno de Estados Unidos en la carrera espacial por órdenes del presidente Nixon a ganarles la carrera por la supremacía espacial a los rusos con esta filmación, con esta grabación de estudio de la que muchos han creído. Entonces mucha gente que defiende esta teoría piensa que efectivamente no llegaron los norteamericanos a la Luna y que, bueno, pues esto fue fabricado en un estudio en la famosa Área 51, que ahí filmaron esta llegada a la Luna, donde Kubrick y otras gentes estaban grabando, y entonces en el momento en que baja Neil Armstrong y dice que es un pequeño paso para la humanidad, pero un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, es algo guionado. Muchos piensan que este es parte de un guion escrito por Stanley Kubrick para hacer creer a toda la humanidad. Esto significaría que a usted y a nosotros nos han engañado durante mucho tiempo, ¿no? Que nosotros hemos creído que llegaron a la Luna, y además se han hecho algunas aclaraciones mediante las cuales gente que ha podido tener acceso, gente que evidentemente no trabaja para el gobierno norteamericano, que ha podido tener acceso al material que supuestamente trajeron de la Luna los norteamericanos, y que después le regalaron a algunos presidentes muy selectos, a un grupo de presidentes muy selectos del mundo, por ejemplo al presidente de Rusia, al presidente chino. Cuando llegaron de la Luna les regalaron rocas lunares de las que supuestamente habían traído. Al paso del tiempo, algunos hicieron algún estudio sobre las rocas, las famosas rocas lunares, y esas famosas disque rocas lunares no tenían ninguna diferencia con las rocas que hay en la Tierra. Entonces, bueno, pues eso da muchas cosas que pensar, ¿no? Evidentemente es posible, y además un hombre con la capacidad de Kubrick, que les decía que en el medio de la cinematografía se conocía como un individuo de un cociente intelectual muy alto, de 200, pues pudo haber hecho realidad este señor, ¿no? Stanley Kubrick. De alguna forma, su hija Vivian Kubrick, después de muchos años de silencio, ya después de la muerte de Stanley Kubrick, sale ella a defender la memoria de su padre, diciendo que no es cierto que él podría ser el último de los seres humanos que hiciera una maniobra de ese tipo para cubrir al gobierno norteamericano, porque también evidentemente las ideas de Kubrick no eran muy no empataban muy bien con las ideas de los políticos norteamericanos de altos vuelos. Entonces, pues seguramente él sería, decía su hija Vivian, que él sería el último en traicionar al pueblo norteamericano de esa manera. Y ahí queda esta especie de anécdota donde, bueno, pues se habla mucho de esto de que no se llegó a la Luna, y de esa manera la hija de Stanley Kubrick dio, digamos, por terminada
llevada y traída parlotería acerca de si el hombre llegó o no a la luna, que de alguna manera siempre va a quedar la duda, ¿no? Siempre quedará la duda, porque además después de esos viajes de las misiones Apolo no se volvió a emprender ningún viaje a la luna. Ahora, otra de sus películas de gran éxito, y que mucha gente no entendía, porque este cuate gozaba era un hombre que les decía, muy acucioso. Entonces él gozaba con meter entre sus juegos visuales de cámara, entre sus guiones, sus juegos visuales de cámara y el trabajo con los actores y las actrices, de meter una serie, un conjunto de mensajes de distintas categorías que muchas veces eran difíciles de percibir para aquellos que no son aficionados al cine, a la cinematografía. Yo les recomiendo un documental que está por ahí en YouTube, que se llama Habitación 237, de Stanley Kubrick, donde explica a detalle, porque este cuate, el que realiza el documental, es alguien que incluso se ha puesto a ver la película cuadro por cuadro para reportar algunas de las cosas que Stanley Kubrick hizo en estas. Kubrick también es de los que comenzaron las transiciones entre una escena y otra, ya no las hacía cortando la escena y desarrollando la nueva, sino que comenzó a hacer el montaje de las secuencias, de las escenas. Comenzó a montar una escena sobre otra, y a medida que se iba desvaneciendo la escena anterior, iba apareciendo la nueva escena, pero aprovechaba también esas entreescenas, esas conjunciones de escenas, para dar mensajes a través de la transición de las escenas. Ahora les decía, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, les decía que Kubrick era de estos directores que incluso ellos mismos acomodaban los objetos para el rodaje de sus películas. Por ejemplo, hay una escena donde está el cocinero, el negro, el que ayuda de alguna manera al niño y a la señora para que puedan salir del problema en el que los mete este señor, Jack Nicholson, donde está hablando él con la señora, y detrás de él, exactamente en la parte de atrás, hay una lata grande de salsa de tomate que se llama Calumet, y es de marca Calumet, y Calumet significa pipa de la paz. Fíjense ustedes. Esto se relaciona con, digamos, con el genocidio que los norteamericanos cometieron cuando llegaron de Europa, llegaron de Europa, colonizan los Estados Unidos y empiezan a acabar con los indios nativos de la región de Norteamérica. Entonces él simplemente utiliza estos elementos, como esta lata de Calumet, para dar mensajes acerca de las atrocidades que ha cometido el género humano, específicamente la raza blanca, los pobladores de Norteamérica, con los indios. Esto también se acentúa porque en la siguiente escena de donde sale esta lata, él está platicando con aquel personaje que ahí en el cantinero, que se llama Delbert Grady, y que simboliza al demonio, prácticamente simboliza al mal, y eso indica también que está metiéndole ideas genocidas
ahí nos está dando una pista con la lata de... Claro que muchas veces si uno no tiene la información es difícil ligar las cosas, ¿no? Es difícil ligar las cosas. Ahí nos está dando una pista con la lata de puré, y cuando está hablando con Dalbert Grady es el mal encarnado, y le está insinuando que haga una matanza familiar, porque evidentemente aquí también hay un trasfondo donde Kubrick nos está diciendo que todos los seres humanos somos como una familia, que somos como hermanos, pero que por los intereses que tienen algunos son capaces de cometer graves homicidios, de cometer actos muy graves para hacerse de las cosas, ¿no? Nada de las películas de Kubrick está desaprovechado. Ahí vemos también, si nosotros nos detenemos o vemos muy atentamente la película, vamos a ver que un número que es muy recurrente es el número 42. El número 42 aparece muchas veces en la película esta del Resplandor, y aparece cuando él está escribiendo ahí una máquina de escribir, una máquina mecánica de escribir, que esa máquina mecánica es de tipo Adler, es una máquina alemana. La Adler es una marca alemana que significa águila, y recordemos que el águila era uno de los elementos simbólicos del Tercer Reich, el águila esa negra que ponían ahí. Entonces también la sangre en las paredes, cuando salen las gemelitas y de repente se empieza a ver que brota sangre de las paredes, y si ustedes se fijan al fondo, al final, se ve el elevador con los colores del Tercer Reich, se ve el elevador con rojo y negro, con unas franjas negras y de color rojo, y de las paredes surgen chorros de sangre, ríos de sangre, y entonces esto simboliza o significa el holocausto nazi. Pero evidentemente para ver estas películas necesita uno tener una cultura más o menos media, porque hay gente que no sabe qué pasó en el 42, por ejemplo, ¿no? O cuándo terminó la Segunda Guerra, o qué pasó en esa guerra, este tipo de cosas, cuáles eran las simbologías o los colores del nazismo, pues mucha gente no lo sabe. Entonces ahí nos está diciendo que el comportamiento de los norteamericanos, de los europeos que llegaron a colonizar América, fue similar al de los del holocausto nazi. Fíjense cómo entre líneas, tras bambalinas, nos va decodificando un montón de conceptos este señor Stanley Kubrick. Por eso les decía, bueno, pues se requiere tener una conciencia o una cultura más o menos media para poder entender este tipo de mensajes en las películas, ¿no? que hizo este señor, y que han hecho algunos otros, como les decía, pues Akira Kurosawa o Federico Fellini, estos que hacen arte, ¿no? Lo que ha hecho recientemente el que filmó Ágora, Alejandro Amenábar, que son autores bastante interesantes, ¿no? John Carpenter y este tipo de autores. Entonces, en estas películas vemos también cómo él está escribiendo en la máquina de escribir, y eso también en la máquina alemana de escribir, que además la máquina cambia de color, pero sigue siendo de la misma marca, sigue siendo la misma máquina alemana. Y entonces vemos cómo empezó el holocausto nazi por medio de listas. Escribían las listas de aquellos que eran judíos, y entonces que se supondría que tenían que eliminar, y también terminó con listas. El holocausto nazi terminó con la famosa lista de Schindler, aquella lista que fue un salvoconducto para salvar la vida de
de muchos judíos que estaban encerrados en un campo de concentración. Entonces, bueno, pues ahí esta máquina tiene, esas escenas tienen un conjunto de simbología bastante amplia. Kubrick mandó un equipo de gente para que durante 6 meses estuvieran revisando el hotel, estuvieran sacando todos los detalles que pudieran del hotel y de la región donde está este hotel, que es en Colorado, allá en Estados Unidos. Las costumbres de la gente, la historia de Colorado, todo este tipo de cosas para que lo estuvieran sacando. Hay que poner mucha atención porque las transcripciones de las escenas, como les decía, dejan mensajes, como por ejemplo hay cuando salen que está Jack Nicholson sentado en un sillón y sale el director del hotel con un asistente caminando hacia donde está él. Después de que están platicando, él está comiendo un sándwich y está sentado leyendo una revista y entonces llegan a verlo y detrás de ellos hay un grupo, un montón de maletas que están ahí apiladas, y cuando se cambia la escena, cuando ellos se alejan y él sale por su hijo y su esposa, las maletas se cambian y sale ahí un grupo de gente. Esto también es una alusión a lo que pasaba con los judíos en los campos de concentración. Hay que recordar que convertían la piel de las personas, la convertían en objetos como maletas, monederos, jabón, todo ese tipo de cosas, ¿no? La grasa de los cuerpos la convertían en jabón, todas esas cosas. Entonces, bueno, pues todo esto tiene, les decía, además de un contenido emocional muy fuerte, son como, también tiene cuestiones como capciosas las películas de Kubrick. Hay una de las escenas donde llega Jack Nicholson a la oficina del señor, del dueño, del encargado del hotel, y cuando se dan la mano, el encargado del hotel se pone junto a una bandeja de esas de papeles, y fíjense lo que voy a decir, parece que tiene una erección gigantesca el señor ¿no? Son como bromas que hace Stanley Kubrick en las películas también, porque además, antes de esta película le dio por estudiar el libro aquel famoso, célebre de Wilson Bryan Kay, que se llamaba Publicidad Subliminal, donde bueno, pues sale el vaso ese de Ginebra Gilbis que tiene ahí los hielos formando órganos sexuales y cosas de ese tipo. Entonces, estas películas tienen fuertes contenidos psicológicos, por ejemplo, de rivalidad entre padre e hijo, tienen insinuaciones de incesto, tienen muchas cosas que a simple vista, si uno no está atento al desenvolvimiento de la película, se le escapan esos detalles. Stanley Kubrick era guionista, productor. Él nació en 1928, fue la famosa generación del 28, y falleció en Gran Bretaña el 7 de marzo de 1999, en su domicilio, supuestamente de un paro cardíaco. Kubrick estaba finalizando el rodaje de una película, Eyes Wide Shut, en la que se metía de forma sutil en los entresijos de las llamadas sociedades secretas. 2 horas antes de su muerte, Kubrick llamó por teléfono a Nicole Kidman, que es una de las protagonistas de la película, y entonces Nicole Kidman le contestó y le dijo él más o menos lo siguiente. Le dijo: ahora sí, dice, después del estreno no vamos a tardar 2 horas en que nos envenenen. Fue lo último que dijo Stanley Kubrick, ¿no? Porque de alguna manera él
decodifica o da algunos mensajes sobre el proceder de estas élites de poder, de estas sectas secretas, de la nobleza negra veneciana, de los Illuminati, de el Club Bilderberg, de todos estos grupos de poder que de alguna manera están tratando de dominar al mundo. A Stanley Kubrick, según su propio testimonio, ya lo habían intentado matar en 1979. En 1971 salió de Estados Unidos y desde entonces se fue a vivir a Gran Bretaña, no volviendo nunca más a los Estados Unidos. Kubrick siempre estuvo obsesionado con su asesinato y muchas veces confesaba en la intimidad que la CIA estaba buscando matarlo. La razón por la que realizaba esta afirmación es porque su participación en la realización del falso viaje y aterrizaje lunar del Apolo 11, el 16 de junio de 1969, estaba en peligro. Kubrick lanza mensajes encubiertos en sus películas y, según gente cercana a él, se había propuesto develar el engaño del viaje a la luna. Entonces, bueno, pues esta también puede ser alguna de las razones por las que lo mataron, pero yo creo que es más por el asunto de las sociedades secretas. En otra escena de la habitación 237, que es el documental que yo les recomiendo a los que quieran saber más sobre este asunto, es el número del estudio en donde supuestamente se realizó la grabación del falso viaje a la luna. Por eso el documental se llama Habitación 237. Y bueno, pues esto es lo que a grandes rasgos fue la vida de Stanley Kubrick, un personaje controvertido, un personaje muy inteligente. Afortunadamente se seguirán viendo sus películas, afortunadamente los mensajes de orden visual que dejó desperdigados por ahí van a seguir durante un buen tiempo. Y bueno, pues en alguna de esas, alguno de los misterionautas que nos escuchan o alguna persona que tenga relación con estas cosas, con estos asuntos, o alguno de los estudiosos del misterio, que hay muchos, logrará decodificar y encontrar algunos otros mensajes más. Si nosotros encontramos algunos otros, bueno, pues pronto volveremos a hacer algún otro programa donde hablemos más sobre este caso. Y sin más, nos vamos a un corte, vamos a ver si hay saludos, si hay algunas preguntas. Nos vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Marco. Sí, tenemos ahí, dice Claudia Lavés, saludos, profe. Saludos, Claudia. Rubén Martínez Méndez, saludos desde Chihuahua, profesor, muy interesante el tema. Gracias. Lourdes gracias. Loera y Guadalupe Corona estaban aquí al pendiente también. Dice saludos Tomás y Marco desde Houston, interesante tema, gracias por hacer este tipo de programas. María Guadalupe Ruano López, Adrián Trejo y Connie Mendoza, gracias por conectarse. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI sin filtro. Regresamos. Es aquí. Permite que te dé un consejo. Sé honesto. Sabe más de lo que imagines. Al fin. Bienvenido, Neo. Y sin duda adivinas que soy Morfeo. Es un honor, Morfeo. No. El honor es mío. Por favor, ven, siéntate. Imagino que te sientes un poco como Alicia.
cayendo por el agujero del conejo. Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente, hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No, ¿Por qué no? porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está, como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera. Bien, continuamos con enigmas y paradigmas del siglo XXI sin filtro. Vamos con el siguiente tema, la neurobiología del amor. Adelante, profesor. Bueno, pues vamos al siguiente segmento del programa, ya que estuvimos en este denso asunto de la vida de Stanley Kubrick, la vida y la muerte de Stanley Kubrick, que como muchos de estos divulgadores de secretos, de codificadores de la realidad, porque evidentemente la realidad no es la que aparece ante nuestros ojos. Generalmente es una, dice Daniel Stulin, que es un mundo de humo y espejos, que es un mundo que no podemos nosotros en el que no podemos dar por sentado nada, no podemos dar por hecho nada, ¿no? Es necesario estar investigando constantemente, porque aquello que aparentemente es la realidad está encubriendo generalmente algo que hay detrás. Esa es parte de la condición humana, es lo que hacen, por ejemplo, la mayoría de los grupos de poder, de las élites de poder, de la gente que trabaja en los medios políticos, en los medios culturales, científicos, nos dan una fachada de la realidad, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros el podernos asomar para ver qué hay detrás de esa fachada, ¿no? Por ejemplo, los paradigmas científicos en los que nos dicen, nos cuentan historias y nos dicen que esa es la verdad pura y dura, como lo que es la teoría esta de Darwin, que le llaman la teoría fantástica o la teoría una teoría fantástica, le dicen los decodificadores de realidades, porque este señor, uno de los científicos más adelantados de la época moderna, y ya no tan moderna, que murió hace algunos años ya, Carl Sagan dijo en algún momento que era más fácil que alguna civilización extraterrestre, algunos seres de otras dimensiones o de otra localidad del universo hubiese metido mano en nuestro ADN a que se hubiera dado la evolución como lo marca la teoría de Darwin, que es mucho más fácil esto que lo que dice Darwin. Dice también uno de los científicos que casi querían quemar en leña verde, Rupert Sheldrake, el de los campos morfogénicos, dice que esto equivaldría a dejar las piezas de un avión en un campo de fútbol y que el viento los fuera armando el avión, ¿no? Que el viento y las casualidades del clima dieran por resultado un avión armado. Esa es la probabilidad que tiene la teoría de la evolución. Y nos han contado muchas historias,
todo el tiempo, nos han hablado sobre el amor, sobre muchas cosas, y bueno, pues el amor el amor es un sentimiento también universal, es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos, pero ¿qué clase de amor? Tendríamos que pensar, tendríamos que ver, tendríamos que entender que a lo mejor está equivocada nuestra concepción de amor. El amor nosotros lo hemos aprendido a través de la conducta de nuestros semejantes. Lo que ellos nos dicen que es amor, a lo mejor en la relación del papá y la mamá con el que crecimos, a lo mejor en las telenovelas que nos ponen ahí, en las televisoras, en las... Bueno, ustedes son de otra época, pero había fotonovelas en algún tiempo, y todas estas historias de amor, desde Romeo y Julieta, de los clásicos de William Shakespeare, hasta las ridículas telenovelas actuales, todo esto tiene que ver con el amor. El amor se ha concebido como un éxtasis vertiginoso que nos brinda momentos de felicidad apasionada, de euforia, excitación, risa, satisfacción. Implica formas de sentirse aceptado y entendido totalmente. Esto es lo que el amor nos brinda, según se ha dicho, ¿no? Las relaciones amorosas son extremadamente relevantes en la vida cotidiana. Hay estudios que avalan que la gente cuando está enamorada se enferma menos o no se enferma. Hay una serie de situaciones que hacen que se eleve el sistema inmunológico, de situaciones bioquímicas y electromagnéticas que hacen que se eleve el sistema inmunológico, que el organismo funcione con sus mejores energías, y entonces esto logra que el individuo mantenga la salud y la motivación para vivir. El problema es que este amor que se da como chispazo en una pareja de reciente relación se acaba rápidamente. El problema es que el amor no dura más allá de 3 o 4 años. Ese es el problema. El amor en ese sentido, ¿no? En el sentido de la comunicación bioquímica, de la polaridad sexual, de estos elementos que conforman el conjunto de lo que llamamos amor. Y entonces desaparece la motivación y comienza otro tipo de relación. Dice Pablo Milanés en una de sus canciones por ahí, que lo que ayer era amor se va convirtiendo en otro sentimiento, dice. Y es así. Lo que en un momento dado fue euforia, lo que en un momento fue apasionamiento, fue excitación, risa, satisfacción, se va convirtiendo en responsabilidad, obligaciones. Ya veo aquí a mis compañeros de la cabina cómo entristecen con esto, pero se va convirtiendo en estas cosas, y pero es porque nada más nos da el amor. El amor tiene una finalidad, su misión más alta, la misión más alta del amor es motivar a 2 seres humanos para que procreen la especie. Así de sencillo. Se da ese enganchón bioquímico y electromagnético que dura 3 o 4 años para que haya un momento de procreación de la especie, y después cambia completamente el panorama de lo que nosotros llamábamos el amor. Aparece en las primeras épocas de la humanidad lo que se conoce como la exclusividad sexual. Esto quiere decir que tú eres mi pareja, yo soy la tuya,
y esto cubre factores determinados de seguridad y de construcción social. Esto le da cuerpo y base a la familia como la conocemos. Hay un modelo paradigmático familiar, una pauta, una forma, una sola forma de hacer familia, que sería el padre, la madre y el hijo. Ese es el modelo paradigmático de la familia. Hoy, en esta actualidad que nos toca vivir, por razones de ingeniería social, por razones de intereses de grupos de poder y de élites de diferentes opiniones, se ha puesto a trabajar a la mujer, y esto ha generado, por ejemplo, se ha dado el trabajo de la mujer, y esto ha generado entonces que ahora haya familias monoparentales, ¿no? Que se haya roto este modelo paradigmático familiar, y que ahora haya familias monoparentales donde la mujer se hace cargo, tiene hijos, no tiene pareja, tiene a sus hijos y se hace cargo de ellos. O ahora hay parejas del mismo sexo, hay parejas de padre soltero, con el padre con sus hijos. O sea, se ha ido diversificando la base familiar, no porque los seres humanos hayamos querido, sino porque estas cosas son parte de la Agenda 21, la famosa Agenda 21, esta fachada que ha puesto la Organización de las Naciones Unidas para enmascarar los fines de dominio y de un solo gobierno mundial, que es hacia donde va esta famosa Agenda 21. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa hoy, tenemos 3 clases de amor. El primero, de este que estábamos hablando, que dura 3 a 4 años, es el amor con sexo. Es el sentimiento que nos invade, que nos da, como decía yo al principio, felicidad apasionada, euforia, excitación, risa, satisfacción, sentido de pertenencia, todas estas cosas, sentido de aceptación, todas estas cuestiones nos las da este amor con sexo, y esto nos lleva a la procreación de la especie. Después viene el amor sin sexo, que ese ya se conoce como el amor platónico, cuando la gente está enamorada nada más de vista de otra persona, y es capaz de escribirle cartas, y es capaz de mandarle flores, pero no es capaz de pedirle tener una relación sexual. O en otro caso, bueno, pues la contraparte le niega la relación, pero esta persona sigue enamorada y empecinada en la otra persona, ¿no? Este sería el amor sin sexo o amor platónico, que es otra de las formas que asume el amor. Y esto llega a suceder en la pareja. Las parejas llegan el momento en que no tienen sexo y siguen viviendo juntos. Y lo hacen por los hijos, por los intereses que se han creado dentro de la familia, y ya no se separan. Nada más siguen teniendo esta relación entre sí, ¿no? Todas estas cosas tienen un fondo biológico. Vamos hacia allá. Este sentimiento humano universal está asociado a distintos neurotransmisores, también al sistema de recompensas. El valor de la recompensa de una pareja está mediado por fíjense ustedes, este neurotransmisor, que es parte de las catecolaminas, así les llaman los neurobiólogos, que es uno de los más importantes. Recuerden ustedes que nuestro cerebro, nuestro organismo, está formado por proteínas, aminoácidos, hormonas, neurotransmisores, etcétera, etcétera.
Entonces, uno de las tres, digamos, catecolaminas más importantes es la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. La más importante para estos procesos es la dopamina. En todas las adicciones, el problema está en el flujo de la dopamina. Cuando uno consume una droga, alguien que es adicto a una droga, como puede ser el alcohol, la nicotina, la marihuana, la heroína, la cocaína, etcétera, etcétera, el sistema de recompensa se inunda de dopamina y entonces crea la ilusión de una recompensa. En el caso del amor, el sistema de recompensa se llena de dopamina, se inunda de dopamina. Por eso la persona anda tan bien cuando está enamorada. Por eso la persona siente de maravilla cuando está enamorada. Está la ilusión de la felicidad. Por algo decía aquel padre de la psicología norteamericana, William James, fíjese qué tan importante es la dopamina, porque William James decía, dándose cuenta de esto, pero sin poderlo precisar como hoy se puede precisar a través de las tomografías emisoras de positrones y todas estas cosas que hacen mapeos cerebrales, se puede monitorear todo esto y se puede determinar con precisión qué es lo que sucede en el cerebro de la gente cuando se enamora o cuando se adicciona a una droga. Entonces, decía William James viendo esto, que se crea la ilusión de la felicidad. Decía que el amor es una estafa, decía William James, este tipo de amor. ¿Por qué? Porque nada más es un estado de felicidad creado por el aumento de cierto neurotransmisor llamado dopamina en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es un núcleo que tenemos nosotros miren, nuestro cerebro trabaja, está formado de 3 capas. La neocorteza cerebral, o el neocórtex que le llaman, el sistema límbico, que es la parte media, más o menos por aquí, y el cerebro primitivo o cerebro reptiliano, que es lo que le llaman el cerebelo, la parte de atrás de nuestro cerebro. Entonces, estos 3 cerebros trabajan al unísono, de la misma, en la misma frecuencia, digamos, o deberían trabajar en la misma frecuencia, en la misma, con el mismo objetivo, digamos, que es la supervivencia. Entonces, la dopamina tiene una importancia capital, el flujo de dopamina tiene una importancia capital en la toma de decisiones. Por eso cuando uno está enamorado comete tantas tonterías, porque las decisiones están como desequilibradas por el aumento tan grande de la dopamina. Y entonces ahí está uno hincándosele a la pareja y diciéndole, cásate conmigo, por favor, y mira que yo te quiero, que no sé qué tal. Y al pasar de unos años, cuando se acaba este impulso dopaminérgico, entonces ya al rato están hincándose, pero ya déjame en paz, ya no estés aquí. Pero esas cosas, esta cuestión de la dopamina, del flujo dopaminérgico, es lo que eleva o lo que genera este apasionamiento y todas estas cosas, ¿no? Esta sensación, este espejismo de felicidad, donde piensa uno que ya está realizado y todo eso. Y además esto es alimentado por los medios de comunicación con sus telenovelas y su mundo color de rosa, que no es tal. Ahí nunca sacan qué sucede cuando las familias estas de los personajes de telenovela
tienen a sus hijos y todo eso, y si los meten a la cárcel, si no estudian, si se vuelven vagos, todas esas cosas no las sacan, ¿no? Ahí nada más sacan la historia melosa y todo ese tipo de cuestiones que no son la realidad. Y entonces la gente, apoyada por esta cuestión, bueno, pues se deja ir en este sentimiento que es generado bioquímicamente. No es generado por el corazón, sino por el cerebro, por la dopamina. Que la dopamina también tiene funciones hormonales, tiene funciones de hormona, pero eso es otro cantar. Luego también la dopamina, además de la parte cognitiva, de la parte de las decisiones y todo esto, tiene una influencia directa, tiene un trabajo directo, una incidencia directa sobre el núcleo accumbens. El núcleo accumbens puede ser modulado por áreas corticales como el cíngulo anterior. Esto puede ocurrir a través de conexiones directas del cíngulo con el núcleo accumbens. Por lo tanto, el cíngulo anterior u otras áreas corticales como la corteza piniforme y la ínsula pueden registrar el estado fisiológico del individuo y ejercer una función ejecutiva que hace a los animales dirigir su comportamiento selectivo hacia la pareja adecuada. Fíjense, la dopamina en conjunción con el núcleo accumbens y el cíngulo anterior nos dan la polaridad sexual para poder encontrar a la pareja idónea, pero no es una cuestión del corazón, repito, es una cuestión puramente bioquímica detonada y disparada por la dopamina. Ahora, la dopamina tiene que ver con el placer, con la regulación del placer, este sistema del núcleo accumbens, que es el sistema de recompensas. ¿Para qué necesitamos nosotros recompensas? Pues para sentir que estamos obteniendo algo, en el momento en que tenemos una relación. Nos hemos relacionado con alguien y entonces ganamos, tenemos ahí una recompensa, hemos conquistado a la persona, por eso se dice que el hombre es conquistador, hemos conquistado a la persona adecuada y la mujer seguramente ha seducido a la persona adecuada para que esto se consume. Pero bueno, pues los dos están, estas dos entidades, el hombre y la mujer, están espoleados por un conjunto disparado por la dopamina, por un conjunto de procesos bioquímicos y electromagnéticos, que nada, hasta ahorita no hemos hablado nada del corazón. Entonces, por eso es que mucha gente está perdida en este asunto del amor, porque piensa que es cuestión del corazón y que nada más es de sentir y no sé qué tantas cosas, ¿no? Dicen los expertos que el área tegmental ventral, por sus ABT, por las siglas que tiene en inglés, es un grupo de neuronas dopaminérgicas localizadas en el tallo cerebral que envía y recibe proyecciones de una gran variedad de núcleos hacia el núcleo accumbens, que es la región principal que posibilita el desarrollo de estas conductas, lo cual se conoce como vía de recompensa cerebral mesoaccumbens. Esta vía natural es un circuito emocional presente en todos los mamíferos y motiva conductas para la sobrevivencia y para la reproducción. Ahora, ahí también la dopamina tiene que ver con el sistema límbico, con el sistema emocional de los seres humanos, y entonces estas irregularidades que se dan cuando uno está enamorado en el aspecto del flujo de dopamina hacia la parte límbica, hacia el sistema
de las emociones de las personas, lo traen a uno, lo convierten a uno en alguien todo atolondrado. Por eso dicen por ahí, habla la gente de los amores atolondrados, que no tiene sentido, no se sabe a dónde ir. Por eso mucha gente les dice a sus hijos o hijas, mucha gente les habla y les dice a sus hijos o hijas, oye, ¿sabes qué? Ese cuate no te conviene, o esa señora no te conviene, esa mujer no te conviene. Y entonces el hijo, la hija, se pone rebelde y empieza a despotricar y empieza a decir que a poco le van a escoger a las parejas y si ustedes no tienen, a ustedes no se las escogieron, no sé qué tanto, porque se desajusta el juicio a través de esta inundación de dopamina, se desajustan las emociones y se desajusta el sentido del placer, se desajusta la regulación del placer. Y entonces hagan de cuenta que están, cuando hay un enamoramiento de eso, un apasionamiento de esos tremendos, hagan de cuenta que están tratando con un adicto a cualquier droga, a la heroína, al alcohol, a la marihuana, a ese tipo de cosas. Y entonces esta persona es capaz de dejarlo todo por irse con esa persona, con la persona de la que en la que se generó. Es una especie de adicción el enamoramiento, que no es amor, es algo muy distinto al amor. El amor es un sentimiento, el amor es algo verdaderamente sublime, que pocos seres humanos, creo yo, que han experimentado amor o que hemos experimentado en algún momento el verdadero amor. Lo que nosotros experimentamos es este juego, todo esto de lo que hablaba, todo esto que tiene que ver con neurotransmisores, con todas estas cuestiones, y que en algunos momentos nos deja verdaderamente como zombies, ¿no? Realmente hay veces que dicen las señoras, yo he escuchado muchas veces esta expresión, que cuando alguien está enamorado, si le dan cartón de comer, se come el cartón, porque está enamorado, porque todo le sabe a gloria, todo lo que le dé la otra persona le sabe a gloria, ¿no? Y entonces piensa que todo lo hace bien la otra persona, que la comida que le da es la más maravillosa del mundo, todo este tipo de cuestiones. Es por eso que el amor y todas estas cosas tienen que ver con este sistema de recompensas del cerebro, lo que le llamamos más bien el enamoramiento, que está asociado con el placer, la excitación, la tensión y la motivación para perseguir y obtener recompensas. La recompensa es estar con la otra persona, ¿sí? Es como les decía, como un adicto. El adicto se levanta con una sola idea obsesiva en la cabeza. Así, el enamorado se levanta con una sola idea obsesiva en la cabeza. Seguir encontrar a la persona, ir a ver a la persona que ama, supuestamente. Y entonces se levanta y su primer pensamiento está dirigido a ella. Es como cuando se hablan por teléfono y están hablando y están horas hablando, ya ahora con los planes esos del ¿cómo se llama? Del teléfono sin límites y eso. Bueno, pues ya pueden estar hablando todo el tiempo que quieran o mandando mensajes, pero los escucha uno cómo están hablando ahí, todos llenos de dopamina en su cerebro y están diciéndose frases hermosas que uno escucha como babosadas porque uno no anda tan elevado por la dopamina, y entonces están hable y hable y empiezan, cuelga tú, no, cuelga tú, no tú, ándale tú, y se tardan 3 horas en colgar a ver quién cuelga primero. Entonces estos son comportamientos y conductas generadas por
por esta inundación de dopamina en su sistema de recompensas. El núcleo cuando juega el núcleo caudado juega un papel de recompensa en la detención y la expectativa, la representación de las metas y la integración de los estímulos sensoriales para prepararse a la acción. Es decir, también esto de que cuando una persona está enamorada de otra, siente una enorme motivación cuando van a tener una relación sexual. ¿Por qué? Porque la persona le provoca toda esta inundación de dopamina y por lo tanto le provoca una explosión placentera, una irrigación de placer por todo el cuerpo, por todo su organismo. Entonces, ver a la persona le excita, le produce una gran excitación, le produce una gran alegría, le produce una gran felicidad. Que fíjese usted, felicidad viene de, digamos, es de la misma raíz que la palabra felación. Es decir, los griegos mencionaban que cuando sacaron esta palabra de cuando un niño estaba mamando el pecho de la madre, ese era el cuadro de la felicidad, porque empezaba a llorar el niño y entonces la madre lo pegaba a su pecho y entonces se veía una satisfacción enorme en la cara del niño cuando empezaba a mamar el pecho de la madre, y de ahí viene la palabra felicidad, de fel, que es chupar, mamar, de ahí viene la palabra. Entonces, hay estudios psicológicos que dicen que nosotros, los seres humanos, los hombres ya, digamos, un hombre ya sexualmente maduro, o un adolescente, bueno, desde la adolescencia hacia la madurez, etcétera, etcétera, al ver el pecho de la mujer, siente cierto, digamos, se sube un poco el flujo de la dopamina, un poco, no exageradamente. Entonces, además de que nosotros hemos repetido muchas conductas por la cuestión de las neuronas espejo, que es otro elemento de la cultura y de la sociedad, ¿no? Aquí nos dice que el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales. El sistema límbico es el especializado en las emociones. Es un conjunto de estructuras cerebrales involucradas en las respuestas emocionales que se hacen conscientes. En las regiones corticales se encuentran las circunvoluciones del cíngulo y del hipocampo, al igual que la superficie orbitaria del lóbulo frontal y la corteza insular. La corteza insular está dividida en una región anterior a granular y una posterior granular. La corteza posterior recibe aferencias viscerales generales y por lo tanto recoge los datos procedentes del cuerpo referente al tacto y a la temperatura, así como las sensaciones internas como la actividad del estómago, intestino y otras vísceras, por lo que es la parte del cerebro con la que sentimos las mariposas en el estómago. Por eso sentimos cuando estamos enamorados mariposas en el estómago. Además les decía de la cuestión cultural. La cuestión cultural es algo muy importante. En la cultura, bueno, pues se nos ha hecho ver, decíamos hace rato, metido hasta la médula de los huesos el amor romántico, el romanticismo, esos culebrones de telenovela, esas
películas de amores, amores perros, ahora sí que amores perros y todo ese tipo de cosas, se nos han ido imbuyendo hasta la médula, hasta el tuétano, hasta los huesos, ¿no? Como algo deseable para nosotros, como algo deseable para todos los seres humanos. Pero la cultura tiene sus malestares. Por ejemplo, uno de los malestares de cierto tipo de culturas, a decir de Sigmund Freud decía que la cultura ha vuelto algunas cosas completamente absurdas. Por ejemplo, en alguna época en la humanidad era bien visto la poligamia, es decir, que un macho tuviera varias hembras, hablando de la cuestión animal. Recordemos, somos animales mamíferos, ¿no? Mamíferos bípedos, y entonces, bueno, pues se hablaba de esta digamos, estos herramientas de supervivencia que había en ese momento, que eran para que la especie no se extinguiera, y entonces permitía que el hombre tuviera varias hembras para poder procrear. Después viene ya esto que hablábamos de la exclusividad sexual. Empieza a construirse este asunto. Dicen algunos que cuando la hembra, en lugar de tener las relaciones como tipo animal, bueno, voltea y ve la cara de su pareja, en la posición del misionero que le llaman, en la relación sexual, ve la cara de su pareja, porque antes de esto, en muchos casos, ni sabían quién las había embarazado, porque la organización natural era una organización casi animal, casi animalesca, que no quiere decir que haya sido más mala que la actual, porque en ese tiempo pues no tenían SIDA, no había ese tipo no había casi infecciones de orden sexual o urinario, ¿no? Esto aparece no en los principios de la humanidad, sino en los principios de la cultura, es donde aparecen este tipo de enfermedades. Hay que recordar que incluso las civilizaciones precolombinas no tenían este tipo de enfermedades, y quienes las traen son los europeos, los españoles cuando colonizan América, cuando colonizan México, Sudamérica, Centroamérica, es cuando traen las infecciones de origen sexual. Pero antes de eso no había. Entonces dice Sigmund Freud que cuando se asienta ya el dominio de la familia y el contrato social y todo este tipo de cosas, entonces dice él que la sexualidad se convierte en algo horrendo, en algo horrible. Porque les decía, ya dura 3 o 4 años este proceso amoroso, esta bioquímica del amor, y luego tienes que estar sujeto a tu pareja por el resto de tu vida, o hasta que la muerte los separe, dice el contrato social, ¿no? Esto porque se crean ciertos intereses que benefician o perjudican a la sociedad, pero esto sin tomar en consideración y en cuenta lo que siente o lo que puede estar viviendo el individuo que está inmerso en este tipo de dinámica social. Y también, bueno, pues aprovechan estas gentes hemos hablado en algunos casos del Instituto Tavistock, que es uno de los institutos especializados en el comportamiento humano, son especialistas en el comportamiento humano, fueron creados por el nieto de Sigmund Freud. Este instituto fue que algunas élites del poder, como los Rockefeller, los Rothschild, estos personajes invitan seducen o cooptan, más bien que seducir o invitar, cooptan por medio del dinero, porque estos tienen tanto dinero que hay gente que les vende la conciencia. Entonces Edouard Bernays, el nieto de Sigmund Freud, les vende la conciencia, igual que Edwin Cameron les vende su conciencia, y se van a trabajar para empezar a crear, junto con los
psicólogos nazis que fabricaron la campaña de Adolfo Hitler, que fueron enjuiciados en el juicio de Nuremberg en 1946 y que no metieron a ninguno a la cárcel, solamente a uno por 3 meses. Junto con todos estos empiezan a desarrollar el Instituto Tavistock, que se dedica a ver el comportamiento humano, y entonces día con día van descubriendo, van incorporando nuevas técnicas de manipulación masiva. Se dan cuenta, por ejemplo, de lo que hacen las neuronas espejo, estas famosas, que donde pusieron, por ejemplo, a un simio, a un grupo de simios, y le dan a uno de los simios una banana y dejan el racimo de bananas tirado. De repente le dan a uno de los simios una banana y se le empieza a comer, y automáticamente todos los demás simios empiezan a acercarse a arrancar bananas. Es decir, el comportamiento que produce placer también tiene alguna forma de comunicación no verbal que engancha a los demás, las neuronas espejo. Cuando uno ve que otra persona está tomando un refresco, un café, dice uno, ay, se me antojó un café. Se me antojó un café, dice uno, ¿no? O se me antojaron unas papas, cuando uno ve un comercial de Sabritas o ese tipo de cosas. Y además, bueno, pues tienen estos métodos y medios de manipulación muy eficientes, porque casi todo mundo en algún momento, hablábamos en el caso de Stanley Kubrick de la manipulación a través de la publicidad subliminal, que es algo que conscientemente no captas, pero inconscientemente se te queda grabado y en algún momento explota. Esto de la publicidad subliminal, a cualquiera de nosotros nos ha ocurrido que de repente nos vemos silbando, cantando o diciendo, repitiendo algo que hemos escuchado en la televisión. O hay gente que va silbando su tonada favorita a comprar un producto, un pastelito o un refresco a la tienda, que acaba de escuchar el comercial le hace match con los registros que tiene en su subconsciente, y se levanta y va y va a comprar el producto. Es decir, está ya almacenada la información, y mediante los medios de comunicación se activa. Es como lo que hacen los mentalistas, ¿no? Que le dan a la persona una clave, y cuando la dicen la persona se duerme, y cuando le dicen la otra se despierta. O es parecido a lo que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Les grababan una misión en la cabeza, los hacían que memorizaran completamente la misión, los metían en estado de hipnosis y les daban una clave. Cuando llegaban al país al que iban, o al lugar al que iban a dejar la misión, alguien los volvía a meter en estado de hipnosis, les decía la clave y sacaban explicaban toda la misión. Es lo mismo que hace la publicidad subliminal, nada más que aquellas eran misiones largas y estos son mensajes cortos, ¿no? Es como, deme uno de esos o deme uno de aquellos. Es lo que nos graban en la mente a través de la manipulación de este tipo de cosas. Nos tienen también estudiados, que nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Estas gentes de los institutos, del Instituto Tavistock. Y bueno, no hay un solo instituto, sino que tiene ramificaciones en todo el mundo. Estas gentes estudian la basura para saber los hábitos de consumo de los seres humanos. Estudian las conversaciones del Facebook, del Google, de todas estas plataformas digitales que nosotros tenemos. Estudian todo esto para saber cuál es el comportamiento, cuáles son los hábitos, las costumbres, porque decía Edouard Bernays que quien sepa manejar los hábitos y las costumbres de una población, ese es el verdadero gobierno invisible. Entonces, esto del amor, ellos saben que mediante ciertos mensajes que nos van poniendo
en diferentes medios, en películas, en series, en todo este tipo de cosas, que nos la meten como diversión, y por eso casos como el de Stanley Kubrick o estos personajes de estos directores cinematográficos o alguno que otro cineasta o productor de series o de televisión, son excepcionales, son excepciones, porque ellos, los mismos hermanos Wachowski, ¿no? Los de La Matrix o V de Venganza, que son películas que se salen del paradigma establecido de lo que le llamamos nosotros lo comercial. Incluso también sucede en la música y en todas las manifestaciones del arte. Hay un arte mecánico que se encarga de conducir a los seres humanos en el sentido que lo dicta la manipulación de estas élites. Y hay otro arte, que ese es el verdadero arte, que no es mecánico, que no es comercial, que no está para inducir a la gente hacia esos lugares comunes de consumo, sino que está para hacer pensar a los seres humanos, para hacernos pensar a los seres humanos. Entonces, ustedes imagínense, esto que estoy hablando de la dopamina y todo este tipo de cosas, lo tienen perfectamente conocido y documentado estas personas que se dedican a trabajar con la seducción de la mente humana a través de diversos productos de los medios de difusión, de comunicación. Por eso, bueno, pues mucha gente, y me da gusto que mucha gente opte por por ver los medios digitales y por estar creando cosas en medios digitales. Gente que es creativa, gente que tiene que ha buscado liberarse de toda esta manipulación que es algo común, ¿no? Mucha gente va a decir que no es manipulada, mucha gente va a decir, no, a mí no me manipula nadie, yo hago lo que se me da la gana, yo sé lo que hago y lo que no hago, etcétera, etcétera. Pero finalmente, cuando los vemos comprando en un centro comercial las cosas que anuncian en la televisión, cuando vemos que hacen sus eventos sociales de la misma manera que salen las telenovelas, cuando vemos que pugnan por vivir en Polanco o pugnan por vivir en Santa Fe o en esos lugares, creyendo que la geografía los hace distintos, bueno, pues nos damos cuenta que siguen siendo manipulados, ¿no? Que están en busca de un estatus absurdo, el estatus es algo absurdo. El estatus comprado, me refiero al estatus comprado, eso es algo absurdo, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto casos de gente que se dedica a cosas nefastas y vive en zonas de lujo, en zonas disque exclusivas, que no tienen nada de exclusivo, pues todo es la misma tierra, todo, digamos, toda la tierra es la misma tierra, que está segmentada imaginariamente por la gente. Nada más ustedes lean en algún momento Comunidades Imaginarias o Imaginadas de Benedict Anderson y se van a dar cuenta cómo todo esto es un engaño. Pero bueno, vamos a terminar con este asunto de la bioquímica del amor, que fue el tema de este segundo segmento. Para entrar, vamos a un corte, vamos a ver si hay saludos, si hay alguna pregunta, algún comentario, y nos vamos al último tema, que es el caso Atlimeyaya, pero ya se me lenguó la traba. Vamos al caso Atlimeyaya. O sea, aquí hay unas preguntas atrasadas. Dice Mónica Gutiérrez, ¿Kubrick tiene rasgos psicópatas o no? Probablemente sí tenga rasgos psicópatas, porque era un hombre de un coeficiente intelectual de 200, decía yo. Entonces, evidentemente, puede ser, es muy probable que haya tenido rasgos psicopáticos, rasgos, no que haya sido psicópata, ¿no? Claro. De este lado dice Nora Yaraleuki, dice, me gusta su información. Roger Morales estaba en la transmisión, Juanito Alimaña, Mónica Gutiérrez, Cecilio Barajas,
Dice Carlos Alejandre, al fin junto a un gran equipo, muchas gracias por la invitación. Saludos, Alejandre. Saludos, Alejandro. Ana Luisa Ríos Cienfuentes. Yeos dice, wow, qué tema, felicidades. Rodolfo Villalba, saludos, Tomás desde Las Vegas, aquí poniéndonos en el mismo canal. Saludos a Las Vegas, Nevada. Rayo Hernández, Eduardo Labastida, es el hijo del saxofonista del Tri. Ah, mira. Es el baterista. Saludos, hermano. Miriam Amore Mío se unió. Frankie Carreón dice que no se escucha, ya arreglamos eso, pues la transmisión ha estado en orden. Rodolfo Villalba, una pregunta. Hola, Tomás. Adelante. Muchas parejas después que viven su amor, más bien su enamoramiento, y se les pasa lo que sentían, esas famosas mariposas, se vive una vida de mutilación y control, y no se separan por los hijos o por el tiempo que ya tienen viviendo porque no saben qué tipo de amor están viviendo. Sí, bueno, es una pregunta y una afirmación a la vez, pero sí, cuando termina ese ciclo del enamoramiento, desaparecen las mariposas en el estómago, desde luego, porque ya no se generan el mismo tipo de sustancias, desaparece la atracción física tan fuerte que hay, porque ya no se da ese tipo de sustancias, y bueno, pues viene después una lucha de poder en la pareja, que esa es la realidad. Aparece una lucha de poder, una sed de poder, porque se necesita, ya se perdió ese levantón que nos daba la simple presencia de la otra persona. Entonces necesitamos sustituir eso que perdimos, esa gratificación que nos daba la presencia de otra persona, y entonces aparece la lucha por el poder en los matrimonios. Y esa lucha por el poder puede terminar como en la película de Los Roces, ¿no? Bueno, hay estudios muy recientes donde se sabe que el estrés produce placer, el estrés en grado elevado. Por eso hay gente que se empieza a ser aficionada a la adrenalina, por eso hay gente que le encantan las emociones fuertes, porque ese estrés les genera una recompensa. Y entonces la lucha, las discusiones, la lucha por el poder, todas esas cosas en un matrimonio pueden volverse la constante, porque hay matrimonios donde no se acuestan sin haberse mentado la madre varias veces en el día, ¿no? Entonces esa es una cuestión también bioquímica. Pues muy bien, vamos a ir a un corte, los vamos a dejar con una cortinilla, R.E.M. y Eddie Vedder. Esto se llama El Hombre en la Luna. Regresamos, no te desconectes. No se vayan. Esto es Frecuencia Andy Kaufman and the wrestling match. Monopoly 21, checkers and chess. Mr. Fred Blassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. I'll see you in heaven if you make the list. So Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the paunch? Hey Andy, are you goofing on Elvis? Hey baby, are you having fun? If you believe they could have been on the moon, if you believe there's nothing up his sleeve and nothing is cool. Thorn was making by the slaughter wood. Newton got beamed by the apple wood. Egypt was troubled by the horrible lies. Mr. Charles Darwin had the gall to ask. So Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond?
Bueno, pues vamos al último segmento del programa. Este del medio se extendió un poco porque, bueno, pues es un tema bastante nutrido, tiene muchos ángulos, muchas vertientes. Vamos a ver este asunto de Atlimeyaya, donde a finales de los años 80 en Atlisco, Puebla, en el municipio de Atlisco, donde hay mucha gente que dice que por la actividad del Popo y el Ixtla hay mucha actividad, hay mucha proclividad a las visualizaciones de objetos voladores no identificados en esa región. Yo solamente en mi vida he visto un objeto bastante raro. Hace muchos años estaba yo en la azotea del edificio en el que vivíamos en la Ciudad de México y de repente vi 3 objetos como rómbicos, como rombos, una especie de rombos, unidos por los vértices angulares, los 3 objetos, e iban volando y como que iban dando especies de giros sincronizados estos 3 objetos, y eran de color dorado. Recuerdo perfectamente esa visión. Entonces los vi y hasta donde mi vista alcanzó, incluso bajé corriendo del edificio para irme por una calle donde todavía alcancé a verlos un poco más lejos y desaparecieron en el horizonte. Nunca supe lo que era, no vi reportes, no supe si otras personas lo vieron. Esa ha sido mi única experiencia en ese sentido. Ahora, decía de Puebla, porque en Puebla incluso, esto que estoy hablando es de Atlimeyaya, en Atlisco, Puebla. Yo tengo unos familiares por parte de mi mujer que construyeron una casa allá adelante de Puebla, por Amozoc. Ahorita recuerdo, no recuerdo ahorita el nombre del pueblo, ahorita lo recuerdo, pero está ahí a un lado de Amozoc, un poquito antes de Amozoc, y tenían una casa grande y un rancho a un lado, cerca de ahí, de la casa. Y entonces me contaban mis hijos que un día estaban en el rancho, ellos se habían ido, yo estaba en el trabajo, habían ido a una fiesta con mi mujer se los llevó, estaban en la casa de estos familiares, del cuñado, era un cuñado mío, y entonces se fueron al rancho a cotorrear un rato, hicieron una fogata en la noche y estaban platicando y estaban ahí bailando, haciendo actividades juveniles, eran adolescentes mis hijos, cuando dice que de repente, dicen, los dos me dijeron, sería raro que los dos se hubiesen puesto de acuerdo para decirme una mentira. Los dos me dijeron que de repente vieron unas luces que venían de los cerros hacia donde estaban ellos, que avanzaron a una velocidad muy rápida, se pararon donde estaban ellos y luego salieron en sentido diagonal hacia arriba, con una enorme rapidez, y desaparecieron. Dice que todos ellos inmediatamente disolvieron la fogata y todo eso y se regresaron a los coches y se fueron hacia la casa, ya no continuaron con su lunada y eso que estaban haciendo. Ese son también un testimonio de un avistamiento de este tipo en Puebla, precisamente. Ahora,
En Atlisco, a finales de los 80 ocurrió una serie de avistamientos que tuvieron una gran relevancia luego de que la televisión diera a conocer el caso de el ovni del eclipse. El ovni del eclipse, que entre los municipios de Metepec y San Baltasar Atlimeyaya, San Pedro Atlisco, muchos pobladores aseguran haber visto esta nave. Un extraño objeto luminoso que recorría el cielo nocturno. Como si no bastara, este lugar encierra un misterio conocido como el Punto Marconi. Seguramente ustedes habrán visto este famoso Punto Marconi. Es un lugar donde aparentemente está de subida, hay una subida, y resulta que si les quitan el freno de mano a los coches en lugar de ir hacia atrás van hacia adelante, van hacia la subida, no van hacia la bajada. Si pone usted una piedra ahí, la piedra se va hacia arriba, no se va hacia abajo. Entonces este famoso Punto Marconi es muy conocido, muy visitado por mucha gente. Ahí se ve como los charcos de agua y todos los objetos, autos, piedras, desafían la gravedad. Este es uno de los 7 lugares de avistamientos ovni más importantes en México. Este punto de Atlimeyaya, bueno, pues tiene, incluso cuando uno va llegando a Atlimeyaya, en la colina donde está la entrada, hay un platillo volador, un plato volador que hicieron con aluminio. Alguien hizo ahí con aluminio un objeto volador, un platillo volador, dando a notar que es una zona de alta actividad de estos objetos voladores no identificados. Ahí en la cima de este cerrito, bueno, pues está este platillo volador, el conocido como el ovni de Atlimeyaya, y ahí hay una referencia a sucesos que ocurrieron a finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando en la zona hubo una gran profusión de el fenómeno ovni con una gran cantidad de avistamientos. Entonces empezó a crecer la fama y el turismo en este lugar. En este lugar hay un señor, Paulino López se llama, este señor, que es dueño de un negocio que se llama La Cabaña Encantada, le llaman. Entonces, bueno, Paulino López es un personaje común, un individuo común y corriente, que tiene ahí un negocio de comida, tiene un criadero de truchas y cultiva aguacates ahí en su finca, en su tierra. Es un hombre más o menos alto, como de unos 75 de estatura, delgado, moreno, un poco moreno, delgadón. Hoy se ve bastante relajado. Él dice que hubo una época antes de su contacto extraterrestre, tuvo un contacto que ahorita les vamos a platicar brevemente. Antes de este contacto, él tuvo una racha, digamos, por decirlo a la mexicana, tuvo una racha de sucesos que lo hicieron perder la esperanza. Él comenzó a ver que su negocio, su producción aguacatera y la crianza de
de los peces estos, estaba en disminución, que la tierra se estaba volviendo bastante infértil y le costaba trabajo el criadero de los peces, y entonces su negocio estaba bastante diezmado, tenía hipoteca con el banco y todas las consabidas consecuencias de cuando el negocio no va bien, cuando no hay producción, no hay venta, todo este tipo de cosas. Entonces Paulino narra en algunas entrevistas, hay varias entrevistas de él, incluso hay una muy, muy interesante con Ana Luisa Cid, que es una experta, también colega maestra, es maestra o ex profesora también, de primaria me parece ella, experta en ovnilogía y estas cosas, y muy interesante la entrevista que le hace. También hay otras por ahí, hay varias, ¿no? 2 o 3 entrevistas bien hechas ahí o largas con este señor, con Paulino López. A grandes rasgos, Paulino platica que una tarde que se encontraba él luchando contra esta situación, contra esta racha adversa que se le había presentado, y que ya estaba dispuesto a hacer lo que fuera para poder cambiar su estado, pero que evidentemente no era una persona que tuviese la audacia o la mala cabeza de meterse en cosas negativas, y dice que de repente apareció frente a él una tarde un individuo como tipo nórdico, de alrededor de 2 metros o un poco más de estatura. Dice en una de las entrevistas Paulino: yo soy alto, pero este cuate me sacaba un buen pedazo, dice, más que calcula que medía más de 2 metros. Él lo describe como una persona hermosa, dice, era un tipo, un hombre hermoso, dice, blanco, de ojos azules, muy azules, dice, un azul muy, muy raro, dice, una piel lozana, muy fresca, dice, el cabello largo, rubio, dice que traía una ropa muy, hasta incluso brillante, radiante, la ropa que traía este individuo, desde los zapatos hasta la cabeza, era alguien que emitía luz. Entonces dice que platicó con él y que él le dijo, ¿qué es lo que te pasa, no? ¿Por qué te ves tan apesadumbrado, tan triste, tan preocupado? Y que él le dijo, mira, es que pues no me ha dado, no puedo salir de esta racha, ¿no? Ya estoy a punto de perder todo por la hipoteca del banco y todo esto, ya no tengo para las letras, no me producen los árboles, el criadero de truchas está entre azul y buenas noches, la gente no asiste al negocio, y que este hombre le dijo, no te preocupes, eso pronto se va a resolver, y que se fue. Y dice que él le dijo, bueno, pues muchas gracias y por tus buenos deseos y todo eso, y se fue. Dice que lo vio caminar y él volteó a ver algunas cosas, volvió la vista y ya no lo vio, como si hubiese desaparecido, ¿no? Entonces dice que a los pocos días regresa este hombre, este ser, que estos son algunas de las razas que los expertos en este asunto de los alienígenas y los ovnis dicen que son unas de las razas que andan desde hace mucho tiempo aquí en la Tierra. No como dice el padre Salvador Freixedo, que es uno de los grandes
precursores de la omnilogía en el mundo, dice que los grises estos que nosotros vemos, que pensamos, que nos ponen en las películas generalmente, esos hombres grises, algunos chaparros como de unos 50, otros altos, con ojos negros que terminan en punta y eso, que esos son medio canijos, dice él, que no son, sí, que son que les gusta experimentar y hacer, sobre todo con las cuestiones sexuales, con el cerebro y el comportamiento de los seres humanos. Pero decía que estos nórdicos, les llaman los nórdicos a estos güeros altos. Dice que estos güeros, estos altos, son benéficos, son que buscan ayudar al género humano. Entonces, este tipo, bueno, pues se acercó a Paulino unos días después de la primera entrevista y dice que platicó tratando de darle consuelo, de darle esperanza. Le decía, mira, yo creo que hay formas de remediar todo esto. No te preocupes, le digo, vamos a hacer un procedimiento, mira, así y así y asado. Y le explicó que tenía que, él traía una especie de un recipiente con un líquido, y que le dijo a don Paulino, le dijo que mezclara unas gotas de ese líquido en el abono de sus árboles, de sus plantas, y que lo de las truchas se iba a ir resolviendo también. A medida que fuera floreciendo aquello, iba a irse resolviendo ese asunto. Entonces, Paulino dice que no tenía ya que perder. Dice, pues yo ya no tenía mucho que perder. Ya, si ya había pasado todo lo que había pasado, si yo estaba en la problemática esta ya bien metido, dice, pues no podía perder mucho si hacía alguna cuestión de estas. Entonces dice don Paulino que él siguió las instrucciones que había una extraña fuerza que lo hacía tener confianza en lo que aquel hombre le había dicho. Que recordemos, fíjense, esto también es algo que puede parecer una locura, pero recordemos cómo pintan a Jesucristo digamos en los cuadros que le han dedicado. A Jesucristo, a pesar de que la gente de ese tiempo, los que vivían en la zona donde nace Cristo, era gente de pelo rizado generalmente, morenos, de ojos negros, a Jesucristo lo pintan como una persona alta, más alta que los demás, y de cabello rubio. Entonces, este personaje que habla con Paulino parece una especie de entidad, no quiero decir que era Jesucristo, sino parecida a con la tipología de este avatar. Entonces, bueno, se acerca a él y empieza a platicarle y le da las gotas, le da el líquido que va poniendo Paulino en el abono, y entonces dice que empieza a producir aguacates como nunca antes y de una calidad excepcional. Hasta la fecha la producción sigue siendo así. Entonces empieza a producir de una manera maravillosa este tipo de aguacate muy de mucha calidad, y empieza a llover más ahí en esa zona, empieza a estar un poco más húmedo. La
la crianza de las truchas florece también. Y dice este señor, con mucha emoción lo expresa, que nunca se esperó lo que le empezó a suceder, que de repente llegó José José en los 80s, estaba en su apogeo, llegó a comer truchas ahí con una serie de gentes, que llegó Angélica María, que llegaron gobernadores, Manuel Bartlett, algunos otros gobernadores llegaron a comer ahí con él, y empezó a tomar mucha notoriedad el lugar. Y que cuando estaba tomando mayor notoriedad el lugar, que estaba recomendándose más este lugar de comida, él le puso el nombre de la Cabaña Encantada, porque bueno, pues de alguna manera ya había hablado un poco sobre lo que ocurrió, y al poco tiempo llega Jaime Maussan y le hace un reportaje completo a Paulino sobre este lugar, sobre esta cabaña encantada de Atlimeyaya. Y entonces esto va catapultando cada vez de mejor manera la producción y todas estas cosas en el caso de esta cabaña encantada de Atlimeyaya. Entonces, hoy día hay grupos de cazadores que se reúnen en ese sitio para poder participar de la experiencia, para poder platicar con don Paulino de lo que sucedió, de lo que le dijo aquella persona, para escuchar de viva voz de él esta narración, y para disfrutar de lo que hay ahí en la cabaña esta de encantada. Aquellos que siempre buscan una respuesta dicen que los avistamientos comenzaron durante la entrada en funciones del aeropuerto de Huejotzingo, que piensan que eran aviones y todo eso, pero evidentemente no eran aviones, ¿no? Que las luces extrañas que se veían en Atlimeyaya y en las comunidades cercanas, pues eran simplemente eso, simplemente aviones. Entonces, pues no era así, no es de esa manera, sino que a través de esta narración, de esta experiencia que tuvo don Paulino López, y que seguramente él y su familia pues siguen cosechando ya el gesto de buena voluntad, el gesto de amabilidad que tuvo este personaje extraterrestre. Resulta que después don Paulino López ya no volvió a ver a este personaje, ya no volvió a ver a este señor durante un buen rato, durante algunos años. Entonces, años en los que se generó un gran esplendor de su cabaña encantada en Atlimeyaya. Les digo, donde fueron artistas y celebridades, gobernadores, extranjeros, a probar las mojarras y a ver lo que él les contaba del cultivo de aguacates y a escuchar su versión de los hechos. Y entonces, después de algunos años, se sorprendió grandemente don Paulino cuando de repente vio entrar a esta persona otra vez a la cabaña. Vio que regresó este personaje, pero su sorpresa fue mayúscula, porque dice que ya habían pasado algunos años. Don Paulino había envejecido y algunos de los otros que están siempre con él también. Dice que este personaje estaba exactamente igual que la primera vez que lo vio. No tenía ninguna arruga, estaba exactamente como la primera vez que lo vio. No había envejecido ni un céntimo. Entonces dice que eso pues fue sorprendente para él, y que lo abrazó y le dijo que estaba muy agradecido, e inmediatamente les dijo a unos de sus trabajadores
que cortaran una gruesa de aguacates y que se la trajeran a su amigo. Y entonces dice que se fueron y ya traían su costalito con los aguacates, y que él le dijo que no, le dijo no, muchas gracias, no, no, pues esos no me sirven a donde voy. Y que entonces don Paulino le dijo, pues ¿a dónde vas? Y le dijo, es que vine a despedirme porque ya me voy, le dijo. Dice, pero ¿para dónde te vas? Y entonces dice que este personaje solamente levantó la mirada al cielo, como diciéndole voy para allá arriba, ¿no? Y entonces don Paulino le dijo, ¿a dónde? Y volvió a levantar la mirada, indicándole que iba a alguna parte del universo, alguna otra parte del universo. Y entonces, bueno, pues don Paulino dice que le dijo, que se quedó desconcertado porque pues no le aceptó los aguacates y le dijo que ya se iba, ¿no? Y que se iba a algún otro lugar en este universo. Y jamás volvió a ver a este personaje, don Paulino. Entonces, ahí vemos como algunas entidades, no todas las entidades que visitan este planeta o que andan por aquí en este planeta, de acuerdo con estos relatos, pueden ser buenas, ¿no? Porque hay algunos otros donde se han cometido atrocidades, donde ha desaparecido gente y no se le ha vuelto a ver, seres humanos, y donde algunos tienen recuerdos traumáticos que se les saca bajo estados hipnóticos, y quiere decir que no todas las entidades que nos visitan, ya sea interdimensionales o extraterrestres, no todas estas entidades tienen buenas intenciones ni vienen a ayudar. A Paulino, bueno, pues le tocó, tuvo suerte en encontrar este tipo de entidad y en recibir la ayuda que hoy en día lo tiene en buena estancia, ¿no? En buena heredad. Le dejó cosas muy positivas la visita de este ser. Pero bueno, con esto terminamos nosotros esta emisión de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI sin filtro. Si hay algunas preguntas, algunos comentarios o saludos, los vamos a mencionar, y si no, pues nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, con otros temas de enigmas y paradigmas del siglo XXI sin filtro. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Oye, profe, ¿por qué no terminas?